Conocer la enseñanza de la doctrina de Cristo. De ahí la formación. De ahí la importancia de dejarse formar. Ciérrense los oídos los sacerdotes. De ahí la importancia de que el laico ojalá le haga una carta al párroco, todos los grupos apostolados. Necesitamos formación, estudio bíblico. Queremos estudiar la palabra de Dios. Queremos gustar la palabra de Dios. Queremos hacer lección divina, que es en la iglesia esencialísimo para nosotros. Háganle la cartica y se la ponen por debajo de la puerta, todos. Que cuando el padre se levante esté inundado de cartas. Donde diga, queremos la enseñanza, queremos que nos enseñe. Porque, ojo, ¿no era eso lo que hacía la primera comunidad cristiana? Hechos 2:42. ¿Qué hacían? Hechos 2:42. ¿Qué hacían la primera comunidad cristiana? Quitaban la enseñanza. Estaban preocupados por la enseñanza. Hechos 2:42. Y perseveraban. Vamos a ver en qué perseveraban. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. En la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban. Se preocupaban por la enseñanza. Los apóstoles se preocupaban por enseñar. Y la gente se preocupaba por recibir las enseñanzas. Hoy estamos al revés. Al revés de la primera comunidad cristiana. Los curas no se preocupan por la enseñanza. Y los laicos no se preocupan por recibir enseñanza. Cuando el cura quiere enseñar, la gente no quiere que le enseñe, muy ocupados, están trabajando, no tienen tiempo. Cuando la gente quiere que le enseñe, el cura no tiene tiempo. Y así vamos. Y así vamos. Sin embargo, hay un datico que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Si quiere la lee entonces de allá, léala usted de aquella o la lee esta, el que sea, el que la encuentre primero. Vamos a trabajar con las dos Biblias. Vamos a trabajar con las dos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. A ver. Los ancianos que gobiernan. ¿Los ancianos quiénes eran? Los dirigentes de la comunidad, los presbíteros. Los ancianos que gobiernan bien. Que gobiernan bien. Está hablando los dirigentes de la comunidad. Sean tenidos por dignos de doblada honra. Doble honor se les debe dar. Sobre todo, ¿quiénes? Mayormente. Sobre todo, mayormente, ¿a quiénes? Los que trabajan en predicar. Los que trabajan en ¿qué? Predicar. Y enseñar. Y enseñar. Para Dios, las dos cosas más importantes es que sus discípulos cumplan el deseo de Cristo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñen. Y el que asuma ese rol tiene doble honor, doble paga. Los sacerdotes del mundo entero que me escuchan, hemos abandonado esta misión y es hora de retomarla. El pueblo está como ovejas sin pastor porque hemos abandonado la enseñanza. Y la enseñanza no es otra cosa sino la palabra de Dios que el pueblo necesita tener y alimentarse. Por algo Jesús dijo, no solo de pan vive el pueblo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo la adapté de una vez en castellano, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso me alegra mucho que un sacerdote me dijo que aquí el obispo estaba preocupado en la lección divina.
Aprovechen, hermanos laicos, aprovechen. De que los sacerdotes comiencen a enseñar lección divina, la lectura divina de la palabra. Dedíquenle tiempo a eso. Gusten, saboreen. Si perseveran en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hagámoslo. Aquí está la primera parte entonces del discípulo. El discípulo es el que escucha la palabra de Dios y permanece en ella. ¿Sí? Ahora hay otra manera, falta todavía otro pedacito para ser discípulo. Por ejemplo, en San Juan, mire cómo lo dice la Reina Valera. San Juan, capítulo 15, versículo, vamos a leerlo desde el 7 y 8. Discípulo, según San Juan, el mismo que dice, estamos leyendo el 8, ahora vamos al 15, ¿verdad? Ahora es 15, 7 y 8. Viene ella, quizás. Vengan, préstele la vida. 1 y 1. Si viereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo vamos a ser sus discípulos? ¿Cómo? Cuando comencemos a dar fruto. Pero antes de dar fruto, dice varias cosas en el 7 otra vez. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros. Dos cosas. Para dar fruto, si estuvieran en mí y mi palabra estuviera en ustedes. Entonces podrían dar fruto y podrían ser verdaderos discípulos. La primera ya la vimos, que es su palabra que esté en nosotros. Pero ahora viene la otra. Si estuvieran en mí, ¿cómo lo dice eso? Si estuvieran, esto dice si estuvieran en mí, otra vez, repítelo, para compararla. ¿Cómo dice aquella? Venga a ver. No, usted, papá, usted. Si se quedan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que deseen lo pedirán y se les concederá. Si se quedan en mí, si perseveran en mí, si permanecen en mí, luego y en mi palabra. Ahora leámoslo desde el versículo 5. La Reina Valera. No la Reina Valera. Del versículo 5, oigan. Dícele Tomás. Sí. No. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Cuál es el que da fruto? El que está en mí. Escuchen, el que está en mí y yo en él. Ese da fruto y es discípulo de Cristo. El que está en mí y yo en él. Siga. Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para ser discípulo de Cristo verdadero y para dar fruto, dos cosas. Si permanecen en mí y si mi palabra permanece en usted. Dos cosas. Los protestantes enseñan una sola cosa. Si permanecen en la palabra, si gustan la palabra, si leen la palabra, pero la primera no. Si permanecen en mí. Eso a los protestantes no les dice nada. Pero es importante, otra vez el 5. Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos, el que está en mí El que está en mí y yo en él, y yo en él, antes de hablar de la palabra, ¿no? Antes de hablar de la palabra. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano y se secará. ¿y cómo vamos a estar en él? ¿Cómo dice San Juan que vamos a estar en él? Porque es San Juan el que dice, el que en mí está, ese da fruto. El que no está en mí, lo tiramos al fuego. ¿Cómo es que vamos a estar en él o permanecer en él? El mismo San Juan lo dice, pero en el capítulo 6, versículo 56. ¿Cómo es que vamos a estar en él? Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. Las dos cosas. Permanecer en Cristo, segundo, y que su palabra permanezca en nosotros. Dos cosas. ¿Cómo vamos a permanecer o estar en él? Vamos a escuchar. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿Qué pasa con el que come su cuerpo y beba su sangre? ¿Qué pasa? en mí permanece y yo en él. ¡Ah, bárbaro! Nos dice cómo podemos permanecer en él. Porque dice, el que permanece en mí y mi palabra permanece en él, ese es mi discípulo, ese da fruto. Pero ¿cómo es que vamos a permanecer en él? ¿Cómo es que vamos a estar en él? Otra vez Juan 56, 6:56. El que come mi carne Para permanecer en Cristo, para estar en Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, y bebe mi sangre, en mí permanece. ¡ah, bárbaro! Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si permanecen en mí, ¿cómo? Comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre, darán fruto. El pámpano que no está unido a mí, será cortado y echado fuera. Porque sin mí, nada podéis hacer. La Biblia dice que son dos cosas muy importantes. Permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. Y para permanecer en Cristo tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre. ¿Por qué los protestantes no lo hacen? Repítalo el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Él es la vid, nosotros los sarmientos. Si no permanecemos en él, vamos a ser cortados y tirados fuera. Pero si permanecemos en él, ¿cómo podemos permanecer? Comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre. ¿Quién lo dijo? Jesús. Qué curioso, ¿no? Que San Juan pone el labio de Jesús, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Así como el pámpano, si no está unido a mí, no puede dar fruto. A ustedes tampoco pueden dar fruto si no están unidos a mí. Y ahora dice, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderos discípulos. Pero dice cómo tenemos que permanecer en él. Por última vez. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por eso, para dar fruto tenemos que comulgar, tener una vida de gracia, donde podamos recibir a Cristo y donde podamos recibir la palabra de Dios. Dos cosas muy importantes. La Eucaristía, por eso ¿qué es la Eucaristía? Alimentarnos de la palabra y alimentarnos del cuerpo de Cristo. Por eso la Iglesia dice que la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana. ¿Qué significa eso en castellano? Es lo maximito de la vida cristiana. Porque ahí están las dos cosas que Jesús pidió. El que permanece en mí, comiendo su cuerpo y su sangre, y mi palabra permanece en ustedes, dará fruto.
y será como el pámpano que está unido a la vid, pero el que no permanezca será cortado y tirado fuera. Por eso en el versículo 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por eso el 53 dice: Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis la vida en vosotros. como el pámpano que no está unido a la vid, no tiene vida. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no permanecen en mí, están muertos. Sigue. ¿Con cuál? ¿Dónde iba? El que come. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Como el pámpano que está unido a la vid, tiene vida. Pero si no permanece en la vid, no tiene vida. Qué curioso. Entonces, un discípulo de Cristo es aquel, no solo el que escucha la palabra de Dios para cumplirla, sino aquel que permanece unido a Él, comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre. Y los protestantes, para engañar a la gente, dicen: pero eso es un mero símbolo. Pero el versículo 55 dice que no es un símbolo, dice que es real. Dale. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué es lo que no entienden? Versículo 57. ¿Está Cristo en el pan o no está? ¿No lo comemos o es un mero símbolo? Vamos a ver. ¿No lo comemos o es un mero símbolo? ¿Qué dice la Biblia? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Ahí viene, Lupita. ¿No lo comemos o no? Vamos a ver. Asimismo, el que me come No es un símbolo, es real. ¿Cómo sabemos que es real? ¿Otra vez? Asimismo, el que me come, Es real. ¿Otra vez? asimismo, el que me come, No es un símbolo, no es un mero pan, es Cristo. ¿Cómo sabemos? ¿Otra vez? asimismo, el que me come, No es un símbolo, es real. El que me come, él también vivirá por mí. vivirá por mí. Como yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si me comen, permanecen en mí y yo en ustedes. Y tendrán vida. Sin mí nada podéis hacer. Entonces el discípulo de Cristo se alimenta de la Eucaristía, se alimenta de la palabra de Dios.